una herramienta espectacular ahorita para llegar a más personas que también están buscando todo este tipo de información de expansión de conciencia, salud y bienestar. Perfecto, buenísimo entonces, Marce. Entonces te voy a presentar como es debido. De una. Gracias por estar acá. Le damos la bienvenida a Marcela Arenas, que es bióloga y amante de los hongos y la naturaleza. Tuve la oportunidad de conocerla a Marce en una plataforma donde estoy haciendo una certificación y la verdad que siempre le dije desde el primer momento que estoy fascinada con lo que ella hace y bueno, y se dio esta oportunidad de estar acá juntas para que nos hable de este mundo tan fantástico y hermoso que son los hongos. Así que, Marce, bienvenida, gracias. Bueno, no, para mí es todo un placer empezar a conectar esas redes micelares de conciencia, de bienestar, empezar a que estos espacios se vayan apoderando de las redes donde podemos dialogar, hablar de cosas de mujeres, también de los masculinos y todo en torno al tema del bienestar, ¿cierto? Que compete mente, cuerpo, emoción y más desde los honguitos, que básicamente son los que a mí me han dado como esta apertura y han dado un cambio total en mi existencia desde que yo empecé a cultivar y a conocer el mundo de los hongos. Eso te iba a preguntar, Marce, ¿cómo empezaste vos en este camino y cómo es que te fascinaste tanto con estos hongos? Sí, mira, básicamente, pues yo desde pequeño, yo nací en un pueblo, no sé si conocen Colombia, Antioquia, específicamente Jardín. Tienes que venir a Jardín, Gis. Ay, sí, me encantaría. Espectacular. Bueno, yo nací acá y bueno, la vida de pueblo, las montañas, la riqueza que hay acá en Colombia a nivel de biodiversidad es impresionante. Entonces, Hermoso. claro, uno nace amando mucho el territorio. Y yo siempre fui amante de la naturaleza, de todos estos temas y estudié biología precisamente. Entonces, ahí encarretada en el tema de la biología, bueno, con mi disfrute y mi apertura siempre estuvieron en mi mente el tema de los hongos, pero cuando uno estudia biología, la rama de los hongos va más direccionada como a la taxonomía, es decir, los nombres de los hongos, la biodiversidad de los hongos, va más inclinada como a este tipo de hongo que en qué otras partes está también presente, ¿cierto? Como más en esos temas. Porque la parte de cultivo de hongos y como ya empecé a dar el tema de hongos medicinales ha sido más autodidacta. Entonces yo salí de la Ok. universidad, intenté adaptarme al mundo normal de los, digamos así, de producir y producir, madrugar, trabajar, y algo en mi ser, no me dejaba, era como, a ver, yo siempre tuve una vocecita en la cabeza de, vos no naciste para trabajar. Entonces yo dije, esto pues cierto, yo la escuchaba, pero uno decía, pero hay cosas por pagar, hay cosas, cierto. Pero entonces ya uno va aperturando la mente, entré también a estos temas que tú manejas tan espectaculares de constelaciones, biodescodificación, empecé a comprender cosas y yo descubrí que los hongos era una pasión que a mí siempre toda la vida me llamó. Entonces yo vivía en la ciudad y me regresé aquí al pueblo y empecé a sembrar orellanas, que son hongos gourmet, que ayudan también a este tema de la piel, son también fuente de proteína y bueno, son deliciosos, uno los puede preparar de Eso te iba a múltiples preguntar, formas. Marce. Los hongos no son todos iguales y a ver cómo podemos diferenciar de los que son llamados medicinales de los otros hongos. O diríamos, son todos medicinales. No, no. De hecho, científicamente, según la ciencia, solo conocemos el 3% de todos los hongos, imagínate, es un Mm. mundo totalmente por explorar. Entonces, dentro de eso, Es un mundo aparte, o sea, no están dentro de de la medicina, digamos, no está considerada como plantas sagradas los hongos. Es un mundo, un reino aparte.
muchos piensan que son plantas sagradas, pero es que los hongos no son plantas. Ok, Son un reino totalmente aparte. Tienen características de animales y característica de planta. Entonces es el reino fungi, que si tú ves en un árbol taxonómico, tiene unas características específicas y eso es lo que los hace tan potentes, porque mira, es como que por milenios y milenios los hongos en el bosque han desarrollado moléculas que han evolucionado esas moléculas. Y lo más teso ahorita es que han descubierto que muchas de esas moléculas de los hongos se unen a receptores del cuerpo humano. Entonces es como un organismo de un reino diferente, nosotros somos del reino animal según la ciencia, como un ujú, organismo de otro reino con otras características tiene compuestos y moléculas que se unen a los receptores del cuerpo humano y entonces encontramos un melena de león, un psilocibe un ganoderma lucidum, un maitake, un número de hongos impresionante que ahorita están expandiéndose mucho en el tema medicinal. Entonces también eso, hay hongos eso te tóxicos, iba a preguntar. hay Claro, son otro tipo de hongos tóxicos. que se utilizan, por ejemplo, para bioremediación, bioprospección. Ejemplo, yo en algún momento trabajé en una fábrica donde se utilizaban hongos para hacer formulados y eliminar un poquito todos esos fertilizantes y pesticidas de los cultivos. Y eso era a base de hongos, por ejemplo. Ok. Entonces, y los hongos gourmet, que son deliciosos, ahorita también están incursionando mucho, los morchela, el shiitake, la orellana. Bueno, el denominador común de los hongos que puede utilizar el humano es el tema de esas moléculas y todos los antioxidantes, triterpenos, polisacáridos que Ok, aportan los hongos entonces, para la salud. para que quede claro, tenemos hongos que son utilizados para comestibles, gourmet como vos decís, después estos Ajá, hongos medicinales, ¿no? Y hay así hongos que es. son tóxicos también, por eso a la hora de también Sí. estar con el tema de los hongos, también hay que saber que no todos los hongos se pueden utilizar. O por lo general también hay hongos que creo que hay un hongo, no sé si también que se puede, que es tóxico, pero creo que haciéndole un proceso se Ujú. elimina, digamos, esa toxicidad y se puede consumir, digamos, pero bueno, hay que saber, digamos, acerca de cuáles Sí. hay que hacerle ese proceso y cuáles no. Y el micelio, ¿qué es el micelio? Que tanto Bueno, se nombra. el micelio básicamente, o bueno, antes de hablarte del micelio, mencionaste algo muy importante y es que hay tipos de hongos que crudos tienen unas moléculas en cierto, digámoslo, en cierta estructura. Y al cocinarlos o someterlos a fuego, las moléculas cambian. Entonces, hay hongos que si cocinas pueden ser tóxicos cocinados y es mejor comerlos crudos. Y hay otros Claro. al contrario, que los puedes consumir mejor cocinados y no crudos. Entonces, es toda una ciencia. El hongo Claro, más conocido es el Amanita muscaria, que es el de Mario Bros, sí, que es la campanita roja y los punticos. Por ejemplo, sí. ese es muy tóxico, tiene cantidades de psilocibina y otras sustancias que son letales para el humano, pero hay personas que lo saben preparar para hacer sus ceremonias y ciertas cantidades específicas sometidas al fuego y entonces lo utilizan para llegar a estos niveles de conciencia alterados. Ok. Bueno, pasando Y ya a lo ahora del tenemos, micelio, sí, ¿sí? sí, del micelio. Bueno, el micelio básicamente es, digamos, la totalidad del hongo, solo que el hongo empieza en su ciclo de vida a especializarse. Entonces los micelios son como toda esta telaraña, digámoslo así, es como una malla, una red que se va tejiendo en los bosques. De hecho, ahora salió un estudio hace poco que hicieron como una medición de las redes de los hongos que hay en el mundo y son cuatrillones. Llega al número de cuatrillones. Sería como una red de comunicación de los bosques, como un wifi. Tal cual, tal cual. Hay un estudio muy interesante en Chile de la doctora Simar que evaluaron cómo, por ejemplo, cuando una persona entra a un bosque y pisa, los micelios comunican a todo el ecosistema que hay una presencia. Qué Y los, impresionante.
O por ejemplo, cortan un árbol y como los micelios están unidos a las raíces de los árboles, entonces ellos le emiten la señal a todos los demás árboles como, ojo, están acá cortando árboles, y entonces los árboles, los demás empiezan a producir sustancias o a intercambiar química con el árbol que está cortado para que sobreviva. Qué poder de Estudios que se comunicación. sí, esa es Mirá, la palabra. Los comunicación. micelios es el wifi del bosque, es una comunicación perfecta. Terrible. Y entonces, esto que, bueno, se ha escuchado mucho el tema de la psilocibina, digamos, digamos, hay ciertos hongos que sí la contienen. ¿Y para qué se usaría la psilocibina? Estos hongos Bueno, psilocibes. la psilocibina está presente en muchísimos hongos, en el que yo más he estudiado y con el que trabajo actualmente es el Psilocybe cubensis. La psilocibina es una molécula que al entrar al cuerpo humano se transforma en psilocina. Esa psilocina se parece mucho a la molécula de serotonina. Entonces, ¿qué sucede? Cuando es metabolizada y ya entra al torrente sanguíneo, va a los receptores prefrontales del cerebro que se llaman los 5-HT2A y se unen ahí como una llavecita, lo que te decía al principio. Es una molécula que se une ahí como una llavecita y empieza a generar nuevas neuronas, nuevos caminos neuronales. Hay una diferencia, ¿cierto? Siempre la ciencia pensó que la red neuronal no se podía regenerar y han descubierto que ya hay muchas cosas que pueden ayudar a que uno tenga nuevas neuronas. Y la neuroplasticidad es como esta capacidad que tiene el humano de ejemplo. Pongamos que una persona tiene una dificultad en un bucle y lleva en esa dificultad 1 año, 2 años, 3 años, qué sé yo, con la pareja, con su trabajo, con su salud. Hay algo ahí que no ha podido resolver y lleva ahí ese bucle. Y entonces puede empezar un proceso de microdosificación y la neuroplasticidad es que puede empezar a ver ese reto desde otra perspectiva. Sería Como como, yo lo veo Marcela, desde ¿ves? acá. Corregime si, ¿Ah? sí, pero se me viene esto en la cabeza, digo, sería como estar, digamos, como un camino, digamos, una ruta por la que siempre vas, donde siempre son las mismas cosas y también las mismas cosas, y es como que esto te da la posibilidad de ir por otras rutas diferentes, donde hay otras cosas, y sería fantástico porque también nos saca, digamos, de ese piloto automático en el que estamos, que es la ruta que hacemos siempre, ¿no? Donde siempre las mismas cosas y siempre las mismas situaciones y poder ir por otros caminos, ¿no? Sacándonos de ese piloto automático, es como que se abre, digamos, un montón. Totalmente, totalmente. Hay un estudio, una teoría de este señor McKenna, que fue uno de los que más estudió los hongos, y es la teoría del mono dopado. Es una teoría que dice que cuando uno de los eslabones del humano, diga, no sé qué eslabón era, pero estaba, digámoslo así, un simio, empezó a consumir estos hongos. Y desde ahí empieza a haber una evolución del tamaño del cerebro y de la percepción. De hecho, eso ya hay estudios sobre eso. Sigue siendo pues una teoría, pero es como muy lógica porque cuando tú empiezas los procesos con la microdosis, yo le hago mucha fuerza a la microdosis sin desmeritar la macrodosis que también tiene sus objetivos Esto puntuales te con quería preguntar. responsabilidad. Diferencia entre una microdosis y una macrodosis. Total. De hecho, hablamos de tres: microdosis, minidosis y macrodosis. Ok, Bueno, hay algo muy importante en ese tema y es que cada cuerpo es un universo totalmente distinto. Entonces, mi totalmente. microdosis puede ser tu minidosis, ¿cierto? O tu macrodosis puede ser una minidosis para mí, porque todo depende del estado de ánimo, del momento en que la persona consume la medicina, depende de si ha consumido otro tipo de sustancias, si está tomando cierto tipo de medicamentos, depende de su peso. Depende de la... Hay un tema sobre el efecto placebo que yo pienso que está muy subvalorado, ¿cierto? Y es como que la ciencia
Yo, aunque soy bióloga, soy muy partidaria de también unir información ancestral y ciencia ciudadana, porque la ciencia en sus artículos no es la única que tiene la última verdad. De hecho, Gente. hay muchos artículos que están muy sesgados en muchas variables y dan información, pero básicamente cuando nos encontramos con este tema de los honguitos vamos mirando que se va dando como una apertura distinta, ¿cierto? En la mente del que está Claro. eh, consumiendo la medicina. Entonces, una microdosis, digamos, podemos hablar como de una recomendación estándar. Entonces, vas a hacer un protocolo de microdosis, está entre 100 y 150 miligramos. Una minidosis está entre 400 y 500 miligramos. Y ya una macrodosis inicia a partir de 1000 miligramos, que ya estamos hablando que equivale a 1 gramo. Hablamos de hongos secos. Ok, claro, es importante eso, que todos somos diferentes porque de repente uno, viste, llega con expectativas porque le contaron, porque me dijeron, y cada cuerpo es único. Entonces, lo que para uno a lo mejor le genera ciertos movimientos, a otra persona le es un montón, ¿no? Entonces, eso a tener en cuenta, por un lado. ¿Y Total. cualquier persona puede hacer una microdosis de hongos No, medicinales? Ok, la psilocibina no la puede consumir cualquier persona. Yo sé que muchas personas buscan estas sustancias para recreación. No tengo nada en contra de la recreación, ok, pero sí. creo que es una medicina por la naturaleza para utilizarla con mucha responsabilidad. No todo el mundo puede consumir psilocibina, por ejemplo, personas que tienen temas de psicosis, esquizofrenia, algún brote, ¿cierto? Puede surgir en medio de una toma. Entonces, este tipo de personas, digamos, ya están enchufados allá. Claro, Deben de tomar unos procesos diferentes, ¿cierto? Tal ok. vez en un tiempo pueden implementar la microdosis, pero sí deben de consultarlo con su Exacto. psicoanalista, con su Eso psiquiatra o su es fundamental. El terapeuta. que toma medicación de ese tipo, psiquiátrica, tiene que consultar Ujú. antes de empezar con un proceso. Y por supuesto Sí, también esto del proceso, también Marce, vos que lo haces, esto de acompañar a otros, digamos, qué fundamental que es también el acompañamiento, ¿no? Que esto no es así algo es. que uno diga, bueno, voy a probar de consumir ciertos hongos, sino estar, digamos, con una persona que lo guíe en su proceso. Sí, mira, también terminando la idea anterior, Sí, las personas que están medicadas con ansiedad o depresión y que están en unos protocolos de medicación, esa sustancia tampoco se puede combinar con la psilocibina ok. porque se actúa sobre el mismo receptor, entonces se puede causar un síndrome serotoninérgico. Entonces la persona en vez de generarle un bienestar, le estamos exacerbando una cualidad en su sistema nervioso neuronal que no lo va a beneficiar. Entonces, esas personas tampoco. Y Porque personas, mujeres en embarazo también. se ha estado hablando mucho sobre la psilocibina, digamos, para personas con depresión, pero eso cómo se trabajaría sería que la persona tiene que también estar bajando, digamos, con ayuda, por supuesto, de su médico, de su psiquiatra, y bajando esas medicaciones para poder empezar un Sí, proceso de microdosis. así es. Con el acompañamiento de su terapeuta, evaluar un protocolo de desalojo para ir incursionando en las microdosificaciones y reportando también sus estados de ánimo. Yo, por ejemplo, he tenido varias personas que hemos acompañado. Remitimos a un psicoanalista que evalúa si sí puede empezar este tema de desalojo de sustancia y ya a partir que lleva un periodo en que empezó a disminuir paulatinamente su medicación, inicia con las microdosis y se puede combinar con melena de león, que es otro honguito, el psilocibe y el melena de león. También va direccionado a, por ejemplo, este último tiene unas moléculas que se llaman ericinas e ericinonas, que producen una estimulación en el factor de crecimiento neuronal y también ayudan a todo el tema digestivo. Hay un tema de la serotonina y es que por eso se dice que el intestino es el segundo cerebro,
porque ahí se produce el 70% de serotonina del cuerpo. Entonces el melena de león es un honguito que se le dice el hongo del eje cerebro-intestino y ayuda a todos sus procesos. Inclusive previene Alzheimer, previene el Parkinson. Tenemos, por ejemplo, actualmente una señora de 80 años, hace un año está consumiendo el protocolo solo de melena de león, y él a principio de este año me escribió su hija muy contenta porque fueron a los exámenes y el tema del Alzheimer había parado. Qué impresionante. Ahora que traes esto que mencionas a estos hongos, digamos, diferenciarlo a estos de los hongos con psilocibina y de estos hongos que se está viendo mucho, melena de león, estos no me los acuerdo los nombres, pero que Exacto. mucha gente está consumiendo ahora ese tipo. Pero ¿cuál es la diferencia? Como el que tengo acá, por ejemplo, este es una especie de ganoderma. Está el grupo de los adaptógenos y los enteógenos. Los que Ahí tienen va. psilocibina tienen enteógenos, ¿cierto? Y los adaptógenos como el Ganoderma lucidum, melena de león, chaga, también el shiitake entra dentro de los adaptógenos, el cordyceps, el tremela fusiformes, el cola de pavo, el maitake. Entonces, si vas e indagas, cada uno de esos hongos tiene ciertas moléculas que como que conversaran con los órganos humanos. Entonces, por eso se llaman adaptógenos. Nosotros como humanos siempre estamos sometiendo a grandes niveles de estrés nuestro cuerpo, sea por el lugar donde habitamos, por la contaminación visual, auditiva, la forma de alimentarnos, el exceso de trabajo, no dormir bien, ¿cierto? Entonces lo que hacen estos adaptógenos es que entran al cuerpo y adaptan el cuerpo a responder de una forma distinta a esos estímulos de estrés. Entonces es como unos soldaditos que te ayudan a responder mejor a ese estrés. Entonces, por ejemplo, el Cordyceps se utiliza para temas de energía. Una persona que se mantiene muy agotada, que no duerme, a pesar de que en todo el día estudia, trabaja y llega a descansar y no tiene un buen descanso, el Cordyceps le puede ayudar mucho junto con el Ganoderma. Y eso sí se pueden, digamos, cualquier persona puede tomar esos, Hay consumir muy esos. pocas contraindicaciones. Se tiene que evaluar que la persona no sea alérgica a los hongos. Hay una contraindicación con el ganoderma y es personas que toman anticoagulantes como la warfarina, Ajá, porque este honguito pone la sangre más líquida. ok. Y bueno, entonces si la persona tiene un accidente, puede haber ahí un tema de que se desangre, ¿cierto? Claro, entonces qué importante esto de antes de consumir cualquier tipo de hongo igual, hacerlo, digamos, desde un lugar, digamos, de conciencia y responsabilidad, con una persona que sepa, acerca de todos estos honguitos, ¿no? Y cuando hablamos Total. de microdosis y macrodosis, volviendo a lo anterior, una microdosis lo que sí permite es seguir tu vida habitual, digamos. Sí, una microdosis empieza a ser como un suplemento, como consumir tu omega 3 de la mañana, tu vitamina C, ¿cierto? Solo que si hay un protocolo que se utiliza para la digestión de la sustancia, tanto a nivel biológico como emocional y mental, porque empiezan a haber procesos también que se empiezan a despertar. Entonces, la recomendación o el que yo siempre recomiendo es el protocolo Fadiman, que es consumir un día y descansas dos. Consumes un día y descansas dos. Y eso va permitiendo también esa integración también, ¿no? De lo Exacto. que va moviendo esto que uno va consumiendo. Total, total, Gis, porque a ver, por eso yo le hago tanta fuerza a las microdosis, porque, a ver, ponen un escenario, una persona está tramitando un duelo y va y se mete una macrodosis. Entonces allá Claro, se le conserva todo el tema, sí, recibe mucha información. De hecho, las macrodosis empiezan a escarbar capas y capas y capas del inconsciente. Entonces esa persona ve fractales, tiene su super viaje, bueno, mucha información, tan. ¿Y qué hace luego con toda esa información? Ya después de hacer una integración, claro, también debe lo más viable es que ojalá tenga un acompañamiento.
pero si por ejemplo tú haces una microdosificación, claro, las personas buscan unas soluciones más, como más fast, Exacto, no quieren entrar totalmente. al proceso. Y la Exacto. microdosis inmediatamente te invita a entrar a un proceso de amor propio, de paciencia, de observarte, de empezar a cambiar esos pequeños hábitos, de empezar a, más que cambiarlos, sostenerlos en el tiempo, ¿cierto? Te invita a que mientras haces el protocolo de microdosificación, entonces también empieces a ejecutar cambios en esa área que tú estás, ¿cierto? Metiéndole la energía porque quieres darle un giro a tu vida, qué sé yo, a nivel de salud, a nivel de Exacto. pareja, a nivel de trabajo, a nivel de Vos decís, proyectos. tener una intención, ¿no? A la hora también de ir a consumir ya sea una microdosis, una macrodosis, tener una intención, ¿no? ¿Qué es Siempre. lo que la persona quiere lograr con este proceso, ¿no? Sí, Eso de también es hecho yo me importante. siento con la persona y le pregunto cuál es tu objetivo. Y miramos el objetivo y empezamos a hacer preguntas de lo más básico. ¿Cómo duermes? ¿Cómo te alimentas? ¿Haces ejercicio físico? ¿Cómo es tu hidratación? ¿Cuándo fue la última vez que te desparasitaste? ¿Cierto? Cosas que las personas de pronto tienen por allá como en el olvido, pero que ese conjunto de pequeñas cosas están determinando que el sistema nervioso esté disparado, que el cuerpo esté inflamado, que tengan una cacofonía mental y no puedan pensar. Entonces, cuando uno empieza a operar sobre esas pequeñas rutinas y al mismo tiempo empezar a generar neurogénesis, neuroplasticidad con las microdosis, una persona que lo hace concienzudamente, eso puede ser un cambio brutal en su existencia. Y Claro. bueno, y yo doy fe de ello. Yo cuando empecé, yo venía con un proceso de bioneuroemoción, ¿cierto? Tramitando algunas cosas hace 10 años y cuando dentro de mis procesos me encontré con la microdosis, yo dije, wow, qué es este salto cuántico? Fue como, ¿qué es esta llave que me reveló la vida? Y entonces ha sido maravilloso. Y de ahí también parte como estas ganas de compartirle al mundo, ve, esto me funcionó a mí, puede que a Claro, ti también te funcione, porque también hay que entrar en algo y es que no todo el mundo tiene que consumir hongos, ¿cierto? Hay otras sí, herramientas por y uno supuesto. puede encontrar la herramienta exacto que más se alinee a tu perspectiva y a tu forma de vivir la vida. Y qué importante esto que vos decís, Marce, esto de que también a la hora de hacer un proceso de microdosis, y de macrodosis también, ¿no? Esto de poder, también hay una preparación previa, ¿no es cierto? No es que, porque bueno, esto tiene que ver también con asumir esta responsabilidad, este compromiso con mi proceso, ¿no? Y ser parte activa, protagonista en esto que voy a hacer. Entonces, esa preparación, ¿cómo sería frente a este proceso? Totalmente. Totalmente. Cuando vas a un proceso de macrodosis, empiezas también, por ejemplo, a llevar un diario de intencionalidad, ¿cierto? Empiezas a prepararte para ese momento. La semana antes empiezas a hacer también un tema de como de consumir alimentos que no te inflamen, que no sean tan pesados, porque vas preparando también el cuerpo para esa vivencia, que esté un poco más liviano. Eh, También inclusive se recomienda que esa semana la energía, por ejemplo, sexual esté concentrada en ti, ¿cierto? No es un tema, digámoslo, espiritualista, sino más bien un tema de como que tu concentración, tu ser, tu energía esté en ese momento porque vas intencionado a abrir un portal del inconsciente Hasta y lo una que necesitas coherencia, es claro. en autoobservación para obtener toda esa información. Entonces llegas al espacio y debe haber una persona de contención al menos mínimo por cada dos personas, ¿cierto? El espacio debe ser un espacio donde no haya interrupciones de absolutamente nada. Tú estás en la experiencia inmerso, inmersa, con la confianza de que ahí estás seguro. Si no te sientes seguro en ese espacio, es muy probable que se te activen todos los temores porque eso es lo que hace ese momento. Se activan todas esas cosas
y tú empiezas ahí como a tratar de administrar todo ese derroche de información que está surgiendo. Entonces, por eso es súper importante Exacto. se llama un sitter. El sitter, eso se llama el set and setting, ¿cierto? Eso Entonces te iba a está el preguntar. set, Y el setting, sí. sí, toda la preparación del lugar, la persona que va a hacerte la contención, lo que tú hiciste previo. Ese día, si estás acostumbrado a ayunar, hazlo. Si no, puedes comer frutica y entras allá. El protocolo que yo manejo es ojos cerrados porque cuando tú los haces ojos abiertos, es más un viaje hacia afuera. Y es Claro. muy bueno, es muy bacano, digámoslo así como decimos acá en Antioquia. Tú empiezas a visualizar imágenes, fractales y todo, pero cuando tú haces el viaje a nivel interno, que es a lo que te está invitando la medicina, tú ahí empiezas a conectar con cosas de la niñez. Hay gente que ha ido hasta el útero o hasta vidas pasadas y todos estos temas. Entonces, Hermoso. es muy importante la contención, que sea un espacio bien seguro. También al finalizar, bueno, la fase tiene tres fases del viaje, digamos, ese primer pico donde se acelera un poquito el sistema cardiovascular, entonces por eso se recomienda que uno inicie con un cacao. El Eso te iba cacao a preguntar ahora con el para cacao. calmar el sistema y es un vasodilatador y ya dentro del cacaíto puede ir el hongo y eso te ayuda. Entonces empiezas como esa línea a subir al viaje, llegas a una meseta, que en la meseta es donde recibes toda esa información. Sería súper que pudieras grabar lo que dices, lo que sientes, porque hay personas que lloran, otras que ríen, otras que gritan, otras que se desesperan y entran en calor, otras entran en frío, ¿cierto? Dependiendo de con lo que Sí, conectan. de que cada uno sí. Entras en visiones, entras en recuerdos y ya hay un punto de aterrizaje, que en ese punto de aterrizaje pues que salgas de esa experiencia como con tu sistema nervioso tranquilo, ¿cierto? Y ya de ahí en adelante hacer unos encuentros de integración, mínimo unos tres, para Claro. evaluar esa persona con esa información que está haciendo o que va a hacer. Inclusive yo he hecho acompañamientos que se ha recibido tanta información que le he recomendado a la persona que al menos por un año no vuelva a hacerse una macrodosis, Ok. sino que atienda toda esa Claro, información porque que si no, llegó. se me ocurre, si no, ir a hacer un proceso, una macro dosis y después no haces ninguna integración, es como que todo eso se perdió. Toda esa información tan valiosa es como que se termina perdiendo y es una pena. Por eso la Exacto, importancia, ¿no?, del acompañamiento. Y esto que vos dijiste del total. cacao, lo iba a preguntar también, esto de hacer el cacao con los hongos, ¿esto le genera más poder al hongo? ¿Cómo es esto del cacao mezclado con el fungi cacao, esto que vos haces siempre? De hecho, si tú indagas, los aztecas, antes de consumir el honguito, eso era lo que hacían. Se tomaban el cacao, decían ellos, o dicen, está tomando el protagonismo del life, Sí, mi amor. para abrir el corazón, ¿cierto? Abrir el corazón, chakra corazón, pero obvio, cuando miras desde esta perspectiva científica, es que el cacao es ese vasodilatador, entonces hay más oxigenación, circula mejor la sustancia, tienes teobromina, flavonoides, que también están direccionados a la producción de todas estas sustancias de la alegría en el cerebro, entonces se siente más amorosito. Y ya llega la psilocina, que es vasoconstrictora, pero entonces ahí con ese maridaje del cacao amargo, ¿cierto? Que no sea chocolate con harinas, ni leche, ni azúcares, no, que sea el El cacao cacao, amargo, lo sí, puedes endulzar con un poquito de miel a tu gusto, si de pronto lo amargo no te desconecta, ¿cierto? No todo el mundo le gusta lo amargo, entonces claro. lo puedes hacer suave, por acá llamamos agua de panela, ¿ustedes conocen el agua de panela? No, no sé qué sería agua de panela. Bueno, es caña de azúcar
con la que hacen Ah, el azúcar, se le hace un proceso y esa agua la convierten en unas bolitas que le llamamos ajá. panela. De hecho, acá en Antioquia, los aguapaneleros es una expresión de paisa que el aguapanela. Entonces uno esa panela la pone en agua y es un líquido dulce que uno lo utiliza como guandolo, caliente, refrescante, mezcla el chocolate, el Ah, muy café. interesante. Mira, Cuando mira, qué vengas lindo. acá te doy para que Bueno, pruebes. sí, voy a probar todo. Sí, sí. Qué lindo, Sí, Marce. Entonces, bueno, el cacao entonces es como un complemento ideal, sí. ¿no? Para los De honguitos. hecho, yo tengo reportes, inclusive de microdosis, eh, de personas que la hacen en cápsulas a personas que la hacen con el cacao fungi, ¿cierto? Y en los reportes siempre hay más esta como diferenciación de, ay, como fue un poquito duro, como agresivo el tema, esta emocionalidad, y el del cacao ha sido muy amoroso, ha sido muy Claro. O sea bonito. que es un Sí, acompañante ideal. sí, Y, total, total. y para micro y para macro también. Sí, Para para ambos. ambas, Qué divino. Sí, me encanta. totalmente. Me encanta. Bueno, Marce, no sé si habrá algunas preguntas o alguien que quiera preguntar algo. Sí, Eh, miremos a ver si hay alguien por aquí que quiere preguntar si alguien quiere o preguntar aportar algo, si tiene algo. alguna duda. Eh, y a ver, te pregunto, ¿qué podemos aprender de los hongos observando cómo ellos funcionan en la naturaleza? ¿Qué podríamos aprender de ellos? Me encanta esa pregunta porque muchas personas me dicen que cuál ha sido como la información más tesa que me han dado los hongos. Bueno, la gente piensa que yo vivo siempre un guiada y no es así. De hecho, yo en mi vida me he hecho solo 3 macrodosis. Yo, Claro. pues no he visto esa necesidad, pues como de mantenerme en esos estados. Sí manejo mucho la microdosis de una forma más intuitiva, ¿cierto? En el transcurso del año. Pero para mí la información más tesa de los hongos la recibí sembrándolos, no consumiéndolos, sino sembrándolos. Porque es un proceso, eso es una cosa espectacular, Gis. Ay, qué Eh, hermoso. preparar el sustrato, o sea, es una invitación a la paciencia total. Es como preparar el sustrato, darle esa energía, saber que el sustrato es la comida que se va, de donde se va a alimentar el hongo. Sembrar el micelio, ponerlo a una temperatura específica, que en este caso es oscuridad, ¿cierto? Ponerlo ahí y es generarle calorcito. Hay que generarle una temperatura de calorcito a 24 grados para que el micelio se active y empiece a alimentarse de ese sustrato. Ahí pasa mínimo un mes y después de ese mes ya sacas ese sustrato colonizado por el micelio, se pone blanquito todo y ya lo empiezas a activar y lo pasas a otra fase que ya es bajarle la temperatura, ponerle humedad, luz así como el alba, entonces, y ya empezar a ver los primordios, los bebecitos, y ver cuando sale la seta, cuando empiezan a esporular, que tienen movimiento. Tú tocas la seta y todo el micelio de la bolsa tiene una respuesta. Ay, qué Es barbaridad. una cosa espectacular. Yo empecé con orellanas blancas, después orellanas rosadas. En estos días te mando foticos para que las Ay, qué chismoses. hermosa, qué Y después hermosa. con los silosibes. Y a veces se contaminaban, se perdían lotes completos. Entonces yo me ponía a hablar con esos hongos Claro, y y yo sí. a entender todo el proceso y ha sido maravilloso porque a través de eso el universo me ha llevado a mí a conectar con personas que también les gusta este mundo y han dado aportes a mi existencia inimaginables, entre esas tú, por ejemplo. Tú y yo estamos acá en esta conexión Sí, por el tema de los hongos, por los totalmente, hongos básicamente. Así es. totalmente. Son Y unas porque redes invisibles ahí. súper conectan, ¿viste? Tienen el tema de la comunicación me llama la atención. Cómo se comunican Totalmente.
ampliamente. Y imagínate lo que puede lograr esto en nosotros, ¿no? Esa mayor comunicación en nuestro cerebro, esa ampliación de red, ¿no? Y eso también que he escuchado mucho de bajar esa red neuronal por default, donde estamos siempre ahí, que claro, mientras que estamos ahí en ese picoteo constante, no podemos lograr muchas veces otros resultados. Pero ese hongo que nos lleva a Así poder es. expandir esa red de comunicación, qué maravilloso, qué maravilloso. Total, hay un estudio donde hicieron la observación del micelio. El micelio son esas redes, pero si tú vas más a fondo, son células pequeñas que van creciendo a cierta velocidad por minuto. Entonces, imagínate en el bosque, esas células van avanzando ahí y cada vez que van avanzando, ellos van testeando temperatura, química, qué microorganismos hay, y entonces eso es como el micelio madre, va ahí y va enviando información a todo el resto del micelio, de lo que hay ahí. De hecho, hay algo muy bonito que es una simbiosis, que son las micorrizas, mico-hongo, risas, raíz. Son las que están unidas a los árboles. El 80% de los árboles tiene una asociación micorrízica. ¿Qué le permite eso? Las raíces llegan hasta un punto, entonces se une el micelio, pero el micelio llega más lejos. Entonces, ¿qué le Claro, permite a ese árbol? Alimentarse mejor, ir a fuente de agua, a fuente de química, de nutrientes, comunicarse con otros, expande. Entonces, extrapola esto al humano. claro, Si qué nosotros maravilloso. realmente entendemos la dinámica de esto, vamos a empezar a tener esas conexiones reales en nuestros vínculos de una forma distinta. Y hay una palabra que me encanta y es cooperación. Los hongos trabajan en cooperación, no Ay, hay me una encanta. competencia. La palabra competencia la inventó el humano, la naturaleza no compite. La naturaleza recicla e imprime el menor gasto energético. Fíjate en eso, mirá cómo tenemos que aprender justamente de los hongos, porque creo que estamos en una instancia a nivel humanitario donde nos hemos quedado en eso de la competencia y eso nos está llevando lamentablemente al fin de la humanidad, ¿no? Creo que hoy lo que tenemos Total. que, mirá, los hongos nos vienen a mostrar esto, ¿no? De la cooperación, justamente, Así cooperar. Creo es. que si empezamos por ese camino, podemos llegar a salvar esta humanidad porque justamente la naturaleza está en nosotros, entonces tenemos que mirar y agradecerle todo esto que nos están enseñando, ¿no? Así La es, verdad Gis. que, De hecho, sí, dale, continúa. bueno, que este mundo de los hongos es fascinante, no solamente por lo que generan en nosotros, sino así solamente esto que vos nos estás compartiendo, ¿no? Sobre cómo ellos, cómo es su vida, ¿no? En esta red impresionante que ya nos invita, ¿no? A reflexionar. Totalmente. No te iba a decir que la palabra competencia, desde mi ser, siento que es como un programa ya obsoleto que nos habitó mucho y nos invitas a la escasez, ¿cierto? Una persona que compite piensa que otra persona se va a llevar lo que le pertenece, ¿cierto? Se sale del esquema de abundancia real al que nos invita el universo. Y Total. cuando tú hablas de cooperación, estás totalmente consciente de que hay para todos, que lo que falta es una buena administración, ¿cierto? Yo no creo Sí. mucho en las gobernanzas, yo creo más es en la administración consciente de todo lo que hay digámoslo, acá en este planeta. Y si hay administradores perfectos del recurso, de la optimización del recurso, del cuidado del recurso, son los hongos. Ay, qué hermoso. Ellos, se les llama los recicladores del bosque, ¿cierto? Ellos Sí, son esa claro. interfaz entre vida y muerte. Ellos siempre son entre vida y muerte, descomponen y dan vida, descomponen y dan vida. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Y me quedo con Así. esto tan hermoso, esta red, este gran ecosistema que
que nos llevan a reflexionar sobre justamente todo esto que es tan necesario. Y mirá que esto que vos dijiste hoy, yo hace poco fui a una charla de Bruce Lipton, a quien yo admiro profundamente. Espectacular, me Este, encanta también. bueno, y él justo habló de esto, hablando de que si en esta instancia que estamos a nivel humano, realmente tenemos que dejarnos de competir y ponernos a cooperar, y esa es la manera que vamos a poder salir adelante. Y me pareció tan hermoso que justo los hongos nos hablen de esto también, ¿no? Que la verdad que me lo llevo. Fue un placer, yo me quedaría horas charlando con vos, Marce, que vos sabés tanto de los hongos y yo estoy ahora tan fascinada con este mundo maravilloso que nos trae tanto, tanto para darnos, esta naturaleza que nos da tanto, tanto como son estos seres tan profundos, ¿no? Así que yo te agradezco inmensamente que me hayas dado esta oportunidad y seguramente te voy a convocar en algún otro momento para que sigamos charlando porque hay tantas cosas para Claro que decir que sí, es tan grande este mundo de los hongos que bueno, así es. No, pues, eh, para mí también todo un privilegio estar acá contigo, compartiendo estos temas. De hecho, te voy a extender la invitación de vuelta, a invitarte a mi live y que hablemos del tema de constelaciones, cuando quieras, sí, neuroemoción, reprogramación, el tarot, la todo. astrología, todos estos temas que siento que hoy, mirándolos desde una perspectiva de autogestión, y yo lo llamo, para mí, la evolución de la política se llama autocracia. Entonces, cuando el ser humano empieza a hacerse cargo de sí mismo a todo nivel, mente, Sí. emoción, cuerpo, empieza a adentrarse en estos temas que yo sé que pues van a aportar el granito de arena a la humanidad. Y Y no, muchas sí, gracias por este espacio, y súper desde este encantado. lugar, desde el lugar de cooperar, ¿no? No es que tenemos que, alguien tiene que competir, qué es mejor, qué es peor, sino en la cooperación, ¿no? Así es, Juntos. Y de eso se trata, ¿no? totalmente. Y que podamos ir por ese camino, ¿no? Así que bueno, Total. Marce, te agradezco. Un placer. Gracias, gracias. Me quedo Un con los abrazo. honguitos, estos maravillosos. Y bueno, nos estamos viendo pronto. Gracias, Así Marce. es. Bueno, a todos los que nos acompañaron, muchas gracias por estar acá. Les Gracias. invitamos a que nos sigan en nuestros perfiles, a que nos pregunten si desean profundizar en algo, siempre por acá con todo el ánimo. Sí, tal Feliz cual. noche, que descansen. Gracias. Chao. A ver, ¿cómo será esto?